Bueno, estoy grabando este video, ahora mismo estoy en Manta y me nace grabarte este video para compartirte ciertos principios que he venido aplicando últimamente que me han permitido literalmente vivir una expansión personal después de haber pasado mucho tiempo estancado. Y si es que tú estás estancado en este momento en tu vida, únicamente debes de comprender estos pilares que hoy te voy a compartir y sobre todas las cosas poder aplicarlos en tu vida, porque no es real, tienes que experimentarlos a ver si te funcionan. Pero literalmente, esta semana estoy 7 días en Manta y la única intención con la que hice esto fue empezar a encarnar una identidad mía que es capaz de generar ventas, de generar dinero y ingresos desde cualquier lugar del mundo, literalmente. Entonces, es muy loco porque hace un año atrás, justamente en mayo del 2025, yo vine a esta ciudad a dar conferencias gratuitas. Di 2 conferencias gratis, una en una cámara inmobiliaria, luego otra en un instituto. Mi situación económica ahí no era la mejor del mundo. Hace poco había renunciado había dejado de trabajar en el tema inmobiliario y me había lanzado a dedicarme al 100% a mi propósito. Y lo que empecé a hacer fue dar un salto al vacío y empezar a dar conferencias, a practicar la habilidad y a ver la forma de monetizarlo. Y por ahí entré en un periodo de prueba y error, hacer conferencias, no cobrar nada por ellas y ver la forma de luego poder monetizarlas de alguna manera. Y hoy, un año después, literalmente, la situación es totalmente distinta. Hay meses en los que hemos generado más de $10,000 de facturación. Acabamos de hacer una gira de eventos presenciales por más de 6 ciudades del país y estamos planificando ahora mismo un evento para más de 350 personas en 3 semanas en Quito. Y luego vamos a ir a Medellín, Bogotá, Perú, o sea, vamos a tener una gira fuera de Ecuador. Y es muy loco porque literalmente la vida puede cambiar, o sea, radicalmente muy rápido. Y yo creo que todo eso nace o radica en justamente comprender estos pilares que te voy a compartir. Son los que a mí me permitieron vivir esta expansión. Primero, algo que se llama renunciar a la identidad basada en el miedo, en la limitación y en la escasez. Muchas veces, por el condicionamiento inconsciente que tenemos todos como seres humanos, empezamos a operar en nuestra vida desde los condicionamientos limitantes, desde el no puedo, desde esto no es para mí, desde el es muy difícil, no lo creo capaz de hacer. Y si tú te das cuenta, lo que hay en común entre el año pasado y este año es que ahora nuevamente estoy dando un salto al vacío. Estoy soltando dinero, o sea, y te comparto, tengo una resistencia, tengo un miedo a perder. O sea, me da miedo perder el dinero que tengo, soltar el dinero, lo he estado trabajando y por eso de hecho también me vine acá, porque sé que tengo que soltar dinero, pero ya no hacerlo desde el miedo, desde el no es suficiente, no me va a alcanzar, sino hacerlo desde el, oye, soy abundancia, la vida me respalda, la vida me sostiene y pues inevitablemente mientras siga dando y aportando al mundo, pues el dinero por pura consecuencia va a llegar. Entonces, ese es el principio fundamental y una de las claves que debes de comprender si quieres un nuevo nivel de resultados en tu vida. Uno, renunciar a tu versión actual, o sea, erradicar la versión actual que no te permite crecer. Porque si tú quieres más resultados, quieres poder avanzar en tu vida, quieres generar más dinero, quieres crecer con tu negocio, quieres facturar más, recuerda que eso únicamente va a estar ligado desde la identidad que estás sosteniendo actualmente. Y si tu identidad actual todavía se basa en el miedo, en la culpa, en la vergüenza, en la insuficiencia, en la escasez, entonces no vas a poder crecer, no va a haber crecimiento desde esa versión de ti. Por eso el primer paso consiste en autoobservarte y empezar a cuestionar ¿cuáles son las cosas que hoy por hoy pueden estar limitando tu potencial? ¿Quién eres hoy por hoy y quién requieres ser para llegar a tu siguiente nivel? Eso es únicamente un trabajo interno, no tiene que ver con marketing, no tiene que ver con ventas, tiene que ver con la parte invisible que crea tu mundo visible, con tus creencias, con tu nivel de conciencia, el desde dónde estoy haciendo lo que hago y quién es la identidad o la persona que hoy por hoy estoy siendo que está sosteniendo estos resultados en mi vida. Porque te vas a dar cuenta que muchas veces operamos desde el miedo, desde la culpa, desde la vergüenza, desde la insuficiencia, pero al darnos cuenta, al tomar conciencia, ese es el primer paso para que la transformación pueda existir. Entonces, primero de verdad, revisaste una auditoría de ti mismo, de tus creencias, de tus valores, de cómo estás operando en el mundo, desde dónde estás haciendo las acciones que estás tomando y mira si eso en realidad está alineado a lo que tú realmente quieres lograr para tu vida. Y desde ahí también, segundo pilar, céntrate en liberar esas resistencias, en entregar todo ese sistema de pensamiento, todos esos sistemas de creencias que no van alineados a tu versión más elevada. A la final, tu versión más elevada, tu mejor versión ya está en ti. O sea, dentro de ti hay una versión tuya que ya es millonaria, no allá en algún futuro, aquí y ahora ya hay una versión tuya que es capaz de generar $1,000,000. Simplemente tienes que empezar a permitir esa versión.
Pero para permitir el amor, la expansión, la gratitud y permitir todas estas tipos de cosas en ti, primero debes de empezar a entregar y liberar los campos energéticos que no te permiten avanzar. Entonces, claro, esto se hace a través de un proceso muy simple que se llama el dejar ir o el dejar ser del Dr. David Hawkins, si quieres lo buscas después. Pero únicamente es hacerte consciente de cuáles son los paradigmas, creencias y campos energéticos que siguen almacenados dentro de ti. Por ejemplo, cuando aparezca el miedo, y cuando te des cuenta de que tienes miedo a tomar una decisión, miedo a perder dinero, miedo a que las cosas no salgan como esperas, ahí en lugar de seguir energizando ese campo y seguir llenándote de eso, lo que vas a hacer es observarlo en tu cuerpo y transitarlo. Literalmente vas a observar en qué parte de tu cuerpo se siente eso, te vas a meter de lleno en esa experiencia, lo vas a respirar y se lo vas a entregar a Dios. Y a medida que vayas entregando todo esto a Dios, vas a irlos literalmente, vas a agotar esos campos energéticos. Y desde ahí el tercer pilar consiste en empezar a elegir de nuevo, tomar una nueva decisión. Porque claro, nuestra mente está condicionada a operar desde la duda, desde el miedo, desde la vergüenza, desde la escasez. Es el condicionamiento al cual fuiste sometido. Tu sistema de pensamientos y creencias, en la gran mayoría de casos, si no lo has trabajado, incluso si lo has trabajado, muchas veces el inconsciente puede volver al pasado y volver a traer esas cosas al presente. Por eso es importante que en esos momentos, cuando te notes a ti mismo con pensamientos limitantes, con limitaciones, con incapacidades, hagas el proceso de meterte dentro de ti, observar todo eso, rendirte ante esa experiencia, entregárselo a Dios y sobre todas las cosas permitir y dejar ser también tu versión más elevada, empezar a encarnar esa versión de ti. Es exactamente la razón por la que hoy estoy aquí. Yo vine aquí únicamente para transitar mis miedos a perder, mis miedos a soltar dinero y transitar transitar mi vieja identidad y encarnar una nueva identidad. Y literalmente hoy, ahora mismo estoy viviendo como la versión de mí que es capaz de tener un sistema de ventas que funciona vía online, que es capaz de generar impacto en cualquier parte del mundo, que su negocio funciona y que está empezando a delegar cosas. ¿Por qué? Porque lo estoy empezando a experimentar, porque decidí firmemente comprometerme con esa versión de mí. Y el compromiso no únicamente tiene que ser interno, que el compromiso interno sí es fundamental y debes de comprometerte a poder encarnar esa identidad, pero sobre todas las cosas, a experimentarla en tu día a día. Entonces pregúntate cómo piensa esa persona, cómo actúa esa persona, cómo se viste esa persona, en dónde se mete esa persona, en qué lugares está. Y empieza a vivir como si ya fueras esa versión de ti. Empezando desde las cualidades internas. ¿Qué cualidades internas sostiene esa persona? ¿Cuáles son las formas de ser y estar que esa persona tiene en el mundo? ¿Es comprometida? ¿Es agradecida? ¿Opera desde el amor? ¿Sirve desinteresadamente? ¿Cuáles son esas cualidades que esa versión tuya que es capaz de generar tu siguiente nivel de resultados tiene? Pregúntate, haz una lista y empieza a encarnarlos inmediatamente, porque ese es tu trabajo real. Y a la medida que vayan apareciendo miedos, limitaciones, creencias y paradigmas limitantes, entrégaselas a Dios. Aplica el dejar ir, obsérvalo, entrégaselo a Dios y vuelve a recomprometerte con tu versión más elevada y vuelve a ser coherente. Para mí la vida se basa en un juego de coherencia y la vida te pide que seas coherente. O sea, si quieres algo, tienes que ser la persona capaz de lograrlo y reafirmarlo a través de tus acciones. Porque tu mejor versión no está pensando en si es que elegiste ser abundancia, aquí y ahora, porque no hay otro momento y otro lugar. Si es que elegiste ser abundancia, la versión abundante de ti, pregúntate lo siguiente: ¿tiene miedo de soltar dinero o lo suelta con gratitud porque sabe que ese dinero le está permitiendo servir al mundo, le está permitiendo expandirse, le está permitiendo que el propósito de Dios se cumpla en su vida? Si es que tú a la hora de soltar dinero, o sea, si dices soy abundancia, pero a la hora de soltar dinero sigues con miedo, con resistencias, con chutas, que me voy a quedar sin nada, eso no viene de tu versión abundante, es el miedo y la carencia hablando. Por eso tienes que encarnarlo y tienes que vivirlo como si ya fueras, porque ahí justamente está el secreto de la materialización de resultados. Por eso Neville Goddard hablaba de la ley de la asunción, el asumir que ya soy eso y a nivel de física cuántica, metafísicamente, el observador afecta a lo afectado. Entonces, mientras más seas capaz de observar en tu vida y de reforzar en tu vida lo que ya quieres, o sea, mientras más seas capaz de reforzar en tu vida lo que quieres observar, mientras más seas capaz de ver la abundancia, el amor, la gratitud, los resultados de expansión, inevitablemente eso va a terminar colapsando en tu día a día y lo vas a ver reflejado muchas más veces. La riqueza, el amor, la abundancia empiezan adentro, es un estado interno, es una forma de ver la vida, cualidades, creencias, paradigmas y perspectivas que esa versión tuya hoy por hoy ya es capaz de tener. Entonces, desde ese lugar, el siguiente paso ahora sí es
únicamente empezar a servir al mundo con tus dones y talentos, con tu propósito, cumplir la misión que Dios te encargó a ti en este planeta Tierra. Porque sí, tú como ser humano tienes dones, talentos y habilidades y tienes una esencia que es única. En naturaleza todos somos muy parecidos, dos ojos, dos orejas, la nariz, la boca, pero en esencia tú eres especial, tú eres único. Y Dios puso en ti dones, talentos y habilidades para que con eso sirvas al mundo y a través de servir al mundo con tus dones y talentos de forma desinteresada, por consecuencia generes dinero. Ahí es cuando el dinero llega, cuando te das el permiso de quitarte del medio y te das el permiso de únicamente dedicarte a servir al mundo con lo que mejor tú sabes hacer. Y eso por consecuencia, si lo llevas con una buena estrategia de marketing, una buena estrategia de ventas, si es que aprendes a crear ofertas irresistibles, si es que aprendes a atraer personas, inevitablemente las personas te van a comprar. Porque tu foco principal ni siquiera es la ganancia. O sea, literalmente hay un texto del libro del doctor David Hawkins que se llama Trascender los niveles de conciencia. Y hay una clave que literalmente hizo que yo pueda llegar a mis primeros $10,000 de facturación al mes. Y se llama, estate dispuesto a renunciar a todo deseo de ganancia, de beneficio personal y céntrate únicamente en servir a toda expresión viviente. Cuando tú eres capaz de renunciar y de entregar todo deseo de ganancia, de beneficio emocional, todo deseo de decir voy a hacer esto por ganar dinero, voy a hacer esto por un beneficio propio y me voy a centrar únicamente en dar, en servir, en aportar al mundo, eso que estás dando te lo estás dando a ti en ese momento. Cuando tu único foco principal de verdad sea servir a las personas de corazón con un producto o servicio increíble que genere una transformación en la vida de las personas, en donde estés dando mucho más valor de lo que prometiste, te garantizo, te lo prometo, experiméntalo, el resultado económico es inevitable, está garantizado. Pero todo eso requiere esa coherencia de identificar lo que hoy me limita, entregarlo y liberarlo y entregárselo a Dios y empezar a encarnar esa nueva identidad, esa nueva versión mía aquí y ahora, para luego de eso sí dar paso, entonces a servir, al dar, a mi propósito, desde el amor, desde el ser, no desde el voy a hacer esto por tener dinero, voy a hacer esto porque no soy suficiente, desde el reconocer que soy completo, desde el reconocer que ya soy abundancia, desde reconocer que espiritualmente soy el hijo, la hija de Dios, de la vida, del universo, lo que tú quieras creer. Y desde ese lugar, desde el voy a dar al mundo de mis dones y talentos, voy a servir con mi propósito de vida, voy a impactar la máxima cantidad de personas posibles con una estrategia clara, entonces inevitablemente los resultados te prometo que llegan. Pero no me lo creas, experiméntalo por tu cuenta y luego me avisas cómo te funciona. Y si tú quieres dedicarte profesionalmente a lo que yo hago, yo me dedico a dar conferencias, a viajar ahora mismo por todo el Ecuador. Este año vamos a estar en otras ciudades de Latinoamérica dando conferencias, viviendo al 100% de comunicar y de impactar y monetizando mi conocimiento a través de mis propios eventos y conferencias presenciales. Si tú quieres hacer lo mismo desde tu estilo, desde tu esencia y con un formato que te permita diferenciarte del resto de speakers del mercado y tú tener una marca personal única que te permita vivir al 100% de tu propósito, aquí abajo te voy a dejar un enlace para que podamos conversar, podamos comprender tu situación actual, saber hacia dónde quieres llegar y explicarte cómo con nuestro programa Speaker Profesional de Alto Impacto puedes dedicarte a vivir al 100% de tu mensaje, de tu conocimiento a través de tus propias conferencias presenciales y online para que como mínimo generes $5,000 al mes. Porque tú ya tienes un mensaje, tú ya tienes una historia y tú ya tienes un conocimiento que es muy valioso que el mundo está dispuesto a escuchar y pagarte por ello. Lo único que tienes que hacer es empezar a saber cómo monetizarlo y empezar a darte el permiso de hacerte visible. Porque recuerda que esto no se trata de nosotros, se trata de cómo podemos servir y aportar al mundo con nuestra historia, nuestra expertise y cómo eso puede ayudar a que más personas puedan conectarse con su versión más elevada. Así que, sin más que decir, si quieres saber cómo funciona y quieres dedicarte profesionalmente al mundo de la comunicación, de las ventas masivas en escenario, dale clic al enlace de aquí abajo y vamos a agendar una llamada sin costo. Así que eso es todo por este video, nos vemos en una próxima ocasión, que tengas un extraordinario día, tarde, noche, no sé a la hora que veas esto. Adiós.